Bien, bueno, continuando con los tribunales inferiores. Dijimos que la Constitución en el artículo 108 establece que el Poder Judicial de la Nación estará integrado por la Corte Suprema de Justicia, único organismo regulado constitucionalmente, y los demás tribunales inferiores que el Congreso de la Nación cree en el territorio de la Nación, estableciera en el territorio de la Nación. Bien, dicha disposición debe integrarse con esta que yo les cito acá, que es el 75, inciso 20, que establece como facultad del Congreso de la Nación legislar y regular en la creación y distribución territorial de los tribunales inferiores, competencia y la creación del juicio por jurados, que bueno, el constituyente lo ha reiterado en varias disposiciones y pese a ello se ha demorado siglos en su implementación. Bien, esta ley del Congreso que establece cuáles son los tribunales inferiores a los que refiere la Constitución es la ley 14.167. También tenemos la ley 48 que regula el recurso extraordinario, pero comprende también otras disposiciones, y el decreto ley, este es muy importante, el decreto ley 1285/58. De todas esas leyes y normativas surge cuál es la estructura de los tribunales inferiores en nuestro país. Dijimos que el Poder Judicial en general tiene una estructura jerarquizada o vertical, porque está, además de ser una estructura sistémica organizada, está estructurada en base a una jerarquía. Dijimos que la cúspide de esa jerarquía es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial. Ahora bien, de ahí, de la Corte Suprema para abajo, ¿cómo está conformada esta organización jerárquica y piramidal en el sentido de jerarquía? Bien, en segundo lugar tenemos a la Cámara Nacional de Casación Penal, conocida como Comodoro Pi, las Cámaras Nacionales de Apelaciones y los Tribunales Orales. En cuanto a la Cámara Nacional de Casación Penal, tenemos que ejerce jurisdicción en todo el territorio del país y bueno, y comprensivo de todas las cámaras y los tribunales orales, se necesita para ser juez de aquellos organismos la ciudadanía argentina, ser abogado con título con validez nacional con 6 años de ejercicio de la abogacía de función judicial y 30 años de edad. Luego tenemos la estructura de los jueces nacionales de primera instancia, y que serían los jueces inferiores, ¿no? Los jueces de primera instancia. También tenemos en aquellas normativas que se regula todo lo comprensivo con las incompatibilidades y prohibiciones de los jueces, y se aplica a todos los jueces de todas las instancias del Poder Judicial de la Nación. Así tenemos que los jueces tienen incompatibilidad con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo la abogacía cuando se trate la defensa del cónyuge, de los hijos o de los ascendientes. Tampoco puede ejercer empleos públicos, excepto el ejercicio de la docencia con debida autorización judicial. Tampoco puede realizar cargos de rector de la universidad, decano, cualquier tipo de cargo directivo en las universidades.
Entre las incompatibilidades tenemos la prohibición de practicar juegos de azar, de concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos o ejecutar actos que comprometan la dignidad de sus cargos, y que no pueden formar parte de un mismo tribunal colegiado. Los tribunales colegiados son por lo general las cámaras, que están conformados con 3 miembros, los parientes o afines dentro del cuarto grado civil. Y por último se establece la obligación de residir dentro de los 70 kilómetros de la ciudad en la que ejerzan sus funciones. Bien, en cuanto a la designación, comparemos la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia con la designación de los jueces de los tribunales inferiores. A los jueces de los tribunales inferiores también los designa el Poder Ejecutivo de la Nación con acuerdo del Senado. Hasta ahí, en líneas generales, serían bastante similares. Pero con la reforma del año 94 se ha introducido una reforma y en realidad la designación es muy diferente. La designación surge también de las atribuciones del Ejecutivo, que les dije que estaban en el artículo 99, inciso 4 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, los jueces de los tribunales inferiores los designa el presidente con el acuerdo del Senado. Pero previo a ello interfiere la voluntad de otro órgano constitucional, como es el Consejo de la Magistratura. Bien, ¿qué hace el Consejo de la Magistratura? Convoca concurso público de oposición y antecedentes, es decir, producida la vacante, llama a un concurso, los postulantes, los interesados se inscriben y tienen que rendir un examen en el que se evalúa la idoneidad de esos candidatos, la idoneidad en términos académicos y la idoneidad concreta para el cargo que se concreta en un examen de oposición y antecedentes. Transcurrida esa etapa ante el Consejo de la Magistratura, el mismo Consejo emite una terna con carácter vinculante conformada por 3 personas que la eleva esa terna vinculante es elevada por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo de la Nación. El Poder Ejecutivo, dentro de esa terna vinculante, tiene que elegir a alguno de esos 3 candidatos. ¿Puede elegir en vez de al primero, al tercero? Sí, claro que puede. Los principios del gobierno republicano, las decisiones fundadas que deben dar los gobernantes y el principio de razonabilidad que emana del artículo 28 de la Constitución Nacional obligarían al presidente, en este caso, a fundar debidamente por qué decide elegir al tercero y no al primero. Pero bueno, no podría elegir a un candidato por fuera que no esté en esa terna vinculante que le eleva el Consejo de la Magistratura. Bien, el Poder Ejecutivo designa uno de ellos, pero la designación no se completa sino hasta esta tercera etapa que les voy a nombrar ahora, que es con la voluntad de otro órgano que es el Senado, quien en sesión pública también confiere el acuerdo con la designación del magistrado. A diferencia de la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, este acuerdo en sesión pública no requiere ya una mayoría agravada como la que exige el 99 inciso 4 para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vemos claramente la diferencia. Acá solamente interfiere el Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado con mayoría agravada, mientras que para la designación de los jueces de los tribunales inferiores tenemos la actuación previa del Consejo de la Magistratura, que emite una terna vinculante, la designación de esa terna por parte del Poder Ejecutivo, la elección del candidato por parte del Poder Ejecutivo y finalmente el acuerdo del Senado, quien debe, al prestar ese acuerdo, ponderar la idoneidad del candidato y no se exige ya la mayoría agravada, sino que basta la mayoría simple.
Bien, finalmente, también comparando la remoción de los jueces de la Corte Suprema con los jueces de los tribunales inferiores, tenemos que los jueces de los tribunales inferiores son destituidos por las mismas causales: mal desempeño, delito en ejercicio o en ocasión de sus funciones y crímenes comunes, pero el órgano encargado de llevar a cabo este proceso de destitución es justamente el jurado de enjuiciamiento, que está regulado en el artículo 115 de la Constitución Nacional. Lleva a cabo un proceso en el que se debe garantizar el derecho de defensa. Al igual que el juicio político, el jurado de enjuiciamiento tiene un solo fin, que es destituir al acusado. No se va a generar ningún tipo de condena del supuesto delito que se le achaca al acusado, porque recordemos que por el artículo 18 debe ser llevado a los tribunales, a los jueces naturales, con lo cual eso quedaría sujeto a decisión de la justicia ordinaria, no ya del jurado de enjuiciamiento, que recordemos que no ejerce función jurisdiccional. Les decía que la causal mal desempeño es una denominación bastante ambigua, y tiene textura abierta también, ya que se comprende entre el mal desempeño, el desconocimiento inexcusable del derecho, el incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, la negligencia grave en el ejercicio del cargo, actos de arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, desórdenes de conducta, abandono de sus funciones, aplicación reiterada de sanciones disciplinarias, etc. El fallo que decide la destitución se emite con la mayoría de los 2/3 de sus miembros, y contra ese fallo no hay recurso alguno, solamente aclaratoria. Bien, relacionando esta unidad de poder judicial con la bolilla de federalismo que ya hemos estudiado. Dijimos que la forma de Estado de nuestro país es que somos un Estado federal en el que coexisten territorialmente distintos órdenes de gobierno. Bien, ello mismo sucede en el ámbito del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tenemos que la Administración de Justicia o el Poder Judicial está en todo el territorio de nuestro país, el Poder Judicial de la Nación, y a su vez, dentro de cada una de las provincias, tenemos la justicia local o denominada justicia ordinaria. Acá, ¿qué sucede? Tenemos los regímenes de las provincias, que cada provincia en ejercicio de su autonomía tiene su poder judicial, no así los municipios. Recordemos que los municipios autárquicos y con autonomía en el ámbito institucional, político, económico y financiero, pero no tienen sus poderes judiciales en el sentido de poderes judiciales que ejerzan función jurisdiccional. Esta es una de las diferencias entre los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dijimos que tiene un régimen autonómico sui generis, asimilable a la autonomía de las provincias. Entonces, ¿qué sucede en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Se da la particularidad que coexisten cuatro, en realidad acá faltaría una, justicias distintas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos, la justicia federal está distribuida, que esto surge de esa ley, se ejerce la justicia federal en el territorio de todo el país. En realidad, en esas leyes se ha decidido la división del territorio de la nación en 15 circunscripciones judiciales,
Muchos de los juzgados federales son multifueros. En realidad no obedece dicha distribución a una división política, sino que está más relacionada con la comunicación y la facilidad de transporte. Y tenemos que las circunscripciones son Bahía Blanca, Comodoro, Córdoba, Corrientes, General Roca, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Santa Fe, Misiones, Resistencia, Salta, San Martín y Tucumán. En todos estos lugares existen juzgados federales. ¿Qué pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos la Justicia Federal, por ejemplo, Comodoro Pi, también está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires, derivado de la materia federal, que lo vamos a ver cuando veamos jurisdicción y competencia y de los casos que se den relativos a la capitalidad. También tenemos lo que es la justicia ordinaria o ex justicia nacional en todo asunto que no sea federal. Entrando en esa distribución toda la materia civil, comercial, laboral, penal, etc. Y recordemos el 129 que establecía las atribuciones para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de legislación y jurisdicción, y que eso se tenía que ir concertando por medios de acuerdos con el gobierno nacional, con esa ley que les mencioné, la 25.488, 24.588, no recuerdo en este momento el número. Entonces, el 129 en el primer párrafo refiere a estas facultades propias de legislación y jurisdicción. Este traspaso de competencias se ha limitado a lo contencioso administrativo tributario y algunos pocos delitos penales, pero a diferencia de los municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí tiene ejercicio de función jurisdiccional en los juzgados propiamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez recordemos que la Ciudad Autónoma, en ejercicio de su poder constituyente, se dictó su propio estatuto, su propia constitución, y en esa constitución también tenemos la organización del Poder Judicial y tenemos un Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los demás órganos que lo conforman. Pero bueno, esta particularidad se da solamente en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a su vez tiene una particularidad por ser la capital del país en donde residen las autoridades. Bien. Pasemos ahora al Consejo de la Magistratura. En realidad les voy a hacer una breve reseña porque esta unidad en realidad la van a ver en la unidad 13 cuando analicen otros órganos constitucionales. Dijimos que está la discusión de si el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que se incorporaron ambos con la reforma del año 94, ¿se integran o no el Poder Judicial? La primera conclusión sería que no, dado que tienen una composición plural, no son jueces todos sus integrantes y además técnicamente no ejercen función jurisdiccional, sino que ejercen funciones colaborativas y vinculadas a la administración del Poder Judicial. Pero bien, el constituyente reguló estos institutos dentro del título del Poder Judicial, con lo cual surge de la estructura y de la ley reglamentaria, lo define a ambos órganos como órganos permanentes del Poder Judicial, pero que no cumplen funciones jurisdiccionales. Bien, ¿cómo está compuesto este Consejo de la Magistratura? La composición va a depender de lo que diga la ley. Se ha modificado la ley del Consejo de la Magistratura y la última de ellas establece
que la composición está conformado por 13 miembros, pero digamos la finalidad de la norma es mantener esta integración periódica para procurar el equilibrio de todos los sectores. ¿De qué sectores se habla en la Constitución en este artículo 114? Bien, representantes del Poder Judicial, representantes del Poder Ejecutivo, representantes de del Poder Legislativo de ambas cámaras, representantes de la Corporación de Abogados y representantes del ámbito académico y científico. Actualmente serían 3 del Poder Judicial, 1 elegido, designado por el Poder Ejecutivo, 6 del Congreso, 3 y 3 de cada una de las cámaras, 2 de la Corporación de Abogados y 1 del ámbito académico y científico. Y bien, ¿cuáles son las atribuciones de este Consejo de la Magistratura? En primer lugar, esto que analizábamos cuando veíamos los tribunales inferiores. Selecciona por concursos a los postulantes a las magistraturas inferiores. En ese procedimiento, ¿qué hace? Emite la terna vinculante para el nombramiento, administra los recursos y ejecuta el presupuesto del Poder Judicial, ejerce facultades disciplinarias, esto es muy importante, sobre los magistrados, y por último, y vinculado con el proceso de destitución, el Consejo de la Magistratura es quien decide la apertura del procedimiento de remoción, en su caso la suspensión del acusado, y formula la acusación. Y el procedimiento, el juicio propiamente dicho, es llevado a cabo por el jurado de enjuiciamiento. Bien, la independencia del Poder Judicial, que es el punto 5 de esta bolilla número 12. Dijimos que en virtud de la forma republicana de gobierno, nuestra nación adopta la forma republicana, justamente, y uno de los principios de la forma republicana de gobierno era la división de los poderes. Cada uno de los poderes actuando en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de que la misma Constitución establece una zona de control de cada uno de los poderes respecto a los otros. Dijimos que la forma, por ejemplo, de controlar el Poder Judicial al resto de los poderes era por el ejercicio del control de constitucionalidad. Bien, la norma vinculada a esta independencia judicial es el artículo 110, que regula garantías constitucionales de esta independencia judicial. ¿Qué establece este artículo 110? Que los jueces de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos mientras dure su buena conducta. Bien, sería la garantía de la inamovilidad en los cargos, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecieran en sus funciones. La segunda garantía, que es la intangibilidad en las remuneraciones. Vamos a ver la primera de ellas. ¿En qué consiste la inamovilidad en los cargos? Bien, existen dos, en primer lugar, la independencia judicial debe ser concebida como una no dependencia. ¿No dependencia de qué? De los otros poderes del Estado, del poder legislativo ni del poder ejecutivo, y también a factores externos de poder extraestatal. Se me viene como ejemplo los grandes medios de comunicación, que en nuestro país tienen un rol muy, muy fuerte porque está muy vinculado al poderío económico. Esta independencia judicial no es solamente una cuestión individual o subjetiva, sino que es objetiva e institucional, relativa al servicio de la administración de justicia. Son, si se quiere, exigencias institucionales destinadas al adecuado cumplimiento de lo que es esta función judicial.
Bien, ahora sí vamos a ver la primera de ellas, que es la inamovilidad en los cargos. Existen dos criterios. El criterio de la a nivel, digamos, constitucional en líneas generales, ¿no? Está, por un lado, el criterio de la transitoriedad, que implica que un cargo es transitorio, contra el de la permanencia absoluta. Claramente, nuestra Constitución 5360 se enroló en este criterio de la permanencia absoluta, estableciéndose que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. ¿Qué pasó con la reforma del año 94 que generó tanto polémica con la incorporación de este artículo 99, inciso 4 y la disposición transitoria número 11? Bien, en primer lugar les aclaro que la ley 24.309 establecía entre sus artículos a modificar por la Convención Constituyente del año 94 el vinculado a las atribuciones de los poderes ejecutivos y legislativos en la designación de los jueces. Pero no se ahondaba mucho en concretamente cuál era la modificación que se quería efectuar. Ahora bien, tenemos que finalmente en el 99 inciso cuarto se estableció el límite de la edad de los 75 años de los jueces y la nueva designación con el acuerdo del Senado que establece dicha norma. El 99 inciso 4 dice, entre las facultades del Poder Ejecutivo, que un nuevo nombramiento en el tercer párrafo, procedido al igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de los magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años. Solo se renuevan por 5 y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Bien, ¿qué pasó con el...? Bueno, ustedes ya lo han visto cuando vimos reforma constitucional, pero el precedente es muy importante porque fue un leading case. ¿Qué pasó en el caso Fait? Fait, vía acción de amparo, llega a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en aquel momento, en el año 99, se integró por conjueces, que eran abogados de la profesión, debido a que los magistrados que intervenían tenían un interés directo en la resolución del pleito, ¿no? Porque en algún momento también iban a llegar a la edad de los 75 años de edad. ¿Qué resuelve la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso Fait? Declara la nulidad de el artículo 99, inciso cuarto, por haber violado lo dispuesto por la ley 24.309. Lo que se dijo esto es de que debía ser inaplicada por tener una nulidad absoluta, porque la convención se había excedido más allá de lo que permitía esta ley 24.309, que no incluía reavisar la cláusula que disponía la inamovilidad perpetua. El argumento era que no se había incluido entre la 24.309 modificar lo relativo a la independencia judicial. A su vez, tengamos en cuenta que en el artículo 5, si mal no recuerdo, de esta ley se establecía esta sanción de nulidad a toda cláusula, o sea, a toda cláusula constitucional que no se adecue a la ley de necesidad de la reforma. Bueno, esta doctrina del fallo Fait implicó posiciones encontradas de la doctrina constitucional. Kelmelmacher, Gregorio Badeni, entre los constitucionalistas, consideran que el criterio del fallo fue acertado. Por otro lado, Hernández considera que el fallo no fue acertado, y la posición intermedia, que es la seguida por el maestro Vidal Campos, considera que en realidad no debió descalificarse la cláusula constitucional,
sino la disposición transitoria que establecía cómo se iba a entrar en vigencia, la fecha a partir de la cual iba a entrar en vigencia dicha cláusula constitucional. ¿Por qué? Porque los jueces que ya habían adquirido los 75 años de edad, tenían, si se quiere, un derecho adquirido. Entonces, sí, dicha cláusula constitucional, en realidad lo que permitía dicha interpretación es que los jueces que a posteriori a la reforma del año 94 accedan a la magistratura judicial, sí iban a tener que someterse a esta disposición, mientras los que venían ejerciendo la magistratura judicial no. Esta es la interpretación que efectúa Vidar Campos. Tengamos en cuenta que esta doctrina del fallo Fight, yo por cuestiones de tiempo no alcancé a ponerlo en el Prezi, pero tengamos en cuenta que esta doctrina fue dejada sin efecto recientemente en el fallo Schifrin, que ustedes también lo vieron cuando vieron reforma constitucional. En Schifrin claramente se abandona la doctrina de la Corte en el caso Fight y devuelve plena validez a la cláusula constitucional que se había declarado nula, que era este 99 inciso cuarto, tercer párrafo. Desde el plano institucional el fallo es muy positivo porque restituye a los poderes democráticos de nuestro Estado, poder ejecutivo y legislativo, esta facultad de este nuevo procedimiento para designar los jueces una vez que cumplan para dar esta prórroga, si se quiere, una vez que los jueces cumplan los 75 años de edad, a fin de merituar y evaluar si los magistrados poseen la idoneidad, cumplida dicha edad, para continuar con el ejercicio de la magistratura judicial. Y por el otro lado, la doctrina de este fallo sería que el control de constitucionalidad judicial de una reforma constitucional debe ser más, se puede hacer el control judicial, pero se debe efectuar una máxima deferencia al órgano reformador y se debe ser respetuoso con la voluntad soberana del pueblo que, por medio de una reforma constitucional, plasmó en ese 99 inciso cuarto dicha criterio de la permanencia más relativa de los cargos de los magistrados en sus cargos. Bien, este criterio de inamovilidad en los cargos incluye también la posibilidad de traslado o ascenso. En realidad esto significa que no se puede trasladar ni ascender a un juez sin su expreso consentimiento. Pero el acuerdo del Senado sí no debe entenderse rigurosamente de manera tal que se impida un traslado en un cargo de igual jerarquía. Esto va a depender de la voluntad, digamos, de quien presta el acuerdo. Ahora bien, la intangibilidad en las remuneraciones. Dijimos que el 110 establece que recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecieran en sus funciones. Bien, esta garantía de la intangibilidad en las remuneraciones tiene dos caras que vamos a analizar. Por un lado, ¿qué sucede? Por un lado, interpretar que esta intangibilidad, lo que ha dicho históricamente la Corte, cómo ha interpretado esta norma la Corte, es que esta intangibilidad en realidad reconoce que lo que se prohíbe a los poderes del Estado, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, es realizar una reducción nominal del sueldo que perciben los magistrados por un acto de príncipe. Esto para evitar que por medio de estas maniobras los poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, coaccionen a
otro de los poderes del Estado que dijimos que en nuestro sistema los poderes el Poder Judicial era independiente de los otros poderes y existía esta división de poderes para que ninguno ejerza su peso sobre el otro, sino para que coexistan los tres, cada uno en el ámbito de funciones con esta doctrina de los checks and balance. Bien, ¿qué pasa ahora bien en supuestos de inflación? Que no existe una alteración por acto de príncipe, sino que la inflación, tanto los jueces como el resto de la sociedad, son afectados por estas alteraciones que en nuestro país son muy frecuentes, ¿no es cierto? Por la desvalorización del valor de la moneda. Bien, en 1985 la Corte Suprema de Justicia, en este caso Bonorino Peró, sostuvo el criterio de que en realidad era obligación constitucional el mantener el valor económico de las remuneraciones de los jueces y recuperar su pérdida cuando se deteriora por medio de la inflación. El deterioro no hay que probarlo, es una presunción que iure de iure, por lo cual el prejuicio se presume y el afectado no debía mostrar nada. Tal criterio se flexibilizó en este precedente Jáuregui de 1992. Se relativizó la anterior postura al decir que los jueces debían asumir solidariamente con el resto de la sociedad los efectos perniciosos de la inflación en sus salarios. Bien, llegamos al punto más discutido, que es el tema del impuesto a las ganancias. Bien, dicha cláusula constitucional debe ser interpretada históricamente, ya que, como dijimos, los antecedentes de nuestra Constitución uno de los antecedentes, el principal, es la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos. Pero acá tenemos un punto interesante, que es que a diferencia de la Constitución norteamericana, nuestro constituyente en el 110 estableció esta caracterización de que las remuneraciones no podían ser disminuidas en manera alguna. Bien, ¿cómo se ha interpretado esta cláusula constitucional con el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias? Que sabemos que es un impuesto de tipo directo que grava la renta, la ganancia. En el primer precedente, que data de 1936, a los pocos años que en nuestro país se estableció el primer impuesto a la renta, se declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias a los jueces con el argumento de preservar la independencia del Poder Judicial y interpretando, acudiendo por un lado a fallos similares utilizados por la Corte Suprema de Justicia norteamericana y por el otro interpretando este artículo 110 que nuestro constituyente se diferenció de la Constitución de los Estados Unidos al establecer que la remuneración no podía ser disminuida en manera alguna. Después, históricamente, a nivel legislativo, tenemos que hemos pasado por diversas etapas en la ley del impuesto a las ganancias, y la última de ellas, en la década del 90, fue que se había eliminado la exención del impuesto a las ganancias a los jueces, con lo cual cobraba plena virtualidad la tributación por parte de los integrantes del Poder Judicial de este impuesto a las ganancias. ¿Qué fue lo que sucedió? Por medio de una acordada, la acordada 20 en el año 1996, el mismo Poder Judicial, en ejercicio de una facultad implícita, establece que para preservar la independencia del Poder Judicial, como lo ha querido el constituyente,
se auto-excluyen de la tributación del impuesto a las ganancias. Veamos lo problemático de la cuestión. Ley nacional, ley obligatoria e imperativa. Ley dictada en el ejercicio de las competencias del Congreso con una finalidad específica. Bueno, el Poder Judicial, el primer interesado en la cuestión, dicta una acordada norma interna, de regulación interna, y excluyen por medio de esa acordada la tributación del impuesto a las ganancias. No solamente para los jueces y magistrados judiciales, sino extendiendo dicho privilegio al resto de los integrantes del Poder Judicial, funcionarios de ley, funcionarios judiciales y empleados judiciales. Generando esta acordada también fue replicada por los poderes judiciales de la provincia y en la gran mayoría del país los jueces no tributan, ni ningún miembro del Poder Judicial tributa impuesto a las ganancias. Esto ha sido modificado desde el año 2017-2016, en el que se sancionó una ley que obliga, o sea, que establece como sujetos imponibles a los jueces y magistrados. Acá se genera la misma interpretación que se hizo de esa disposición transitoria número 11, ya que los jueces que no venían tributando impuesto a las ganancias, salvo que hagan una adherencia voluntaria y una declaración jurada en tal sentido, no están obligados a tributar impuesto a las ganancias. Los jueces, digamos que habían asumido antes de la vigencia de esta nueva ley. Los jueces que asuman con la nueva ley, a partir de la nueva ley, sí tributan impuesto a las ganancias. Los anteriores no tributan impuesto a las ganancias, justamente porque el argumento es que tienen un derecho adquirido que se ha incorporado en su patrimonio y por ende tiene tutela constitucional en virtud del artículo 17 de nuestra Constitución Nacional. Bueno, yo acá les traje un caso muy interesante que es Gutiérrez con ANSES del año 2006, que la Corte también estuvo conformada por conjueces. Y la Corte en realidad confirma lo resuelto en primera instancia, haciendo lugar a la pretensión del actor, que era un jubilado, que se le habían efectuado retenciones en concepto de ganancias y demandó al Estado Nacional al ANSES, requiriendo que para garantizarse esa independencia judicial, pero recordemos que ya era un juez que había cesado en su cargo, para que no tribute impuesto a las ganancias. Bueno, la disidencia, acá yo les copié gran parte del fallo porque me parece muy interesante y muy rica desde los principios del derecho constitucional, que es la disidencia de Rosati. En esa disidencia él hace un análisis de cuáles son las normas en conflicto, por un lado el artículo 110, que es una norma particular, y por el otro lado el artículo 16, que no es más allá de ser una norma y un derecho, el derecho a la igualdad, es un principio de interpretación del derecho. Entonces él dice que existen otros mecanismos para preservar esta independencia judicial, pero justamente esto de que los jueces no tributen impuesto a las ganancias afecta en forma grotesca este principio a la igualdad, que deben existir otros mecanismos por medio de los cuales se garantice la autarquía o el presupuesto autárquico de los poderes judiciales, sin tener que acudir a este otro mecanismo que históricamente ha afectado la igualdad ante la ley.